todos. Hoy voy a preparar una receta típica de Salamanca, que se consume especialmente en el lunes de Aguas, el lunes siguiente al lunes de Pascua. Un hornazo de Salamanca sin gluten. El hornazo es una especie de empanada con un relleno de carne y embutido y una masa ligeramente fermentada, que recuerda un poco a pan. Lo mejor es que lo preparéis un día antes de consumirlo, ya que el relleno se asienta y la masa absorbe la humedad que éste transpira, con lo que queda muchísimo más jugosa. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal, que active las notificaciones y vamos a ver ya cómo preparar este hornazo de Salamanca sin gluten. Comenzamos disolviendo la levadura junto con el azúcar y un poco del agua que lleva la receta. No añadas mucha agua al comienzo para que te sea más fácil disolverla. Ve añadiendo después un poco más. Se trata únicamente de disolver la levadura. No queremos que se active en exceso porque si no la masa esponjará mientras aún la estamos trabajando y se nos puede rasgar. Dejamos la levadura a un lado y comenzamos a mezclar los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir el almidón de patata, la harina de garbanzo y la sal. Y voy a remover. Primero con las varillas, ya que mi harina de garbanzo suele formar algunos grumos. Y después con la cuchara, asegurándome que se mezcla bien todo. A continuación voy a derretir la manteca, simplemente sumergiendo el recipiente que la contiene en agua hirviendo. Debe estar derretida, pero no caliente. Cuando se haya derretido, añade el aceite de oliva y mezcla bien. Bate el huevo. Si empleas 2 huevos M, tiene suficiente para la masa y para pincelar después. En un recipiente grande, comienzo a añadir los líquidos. El huevo, rebaño bien con una espátula de goma, la levadura disuelta, el resto del agua, el vino blanco, la mezcla de grasas. Remueve con una cuchara. Es normal que las grasas no emulsionen, pero procura que el resto se mezcle bien. Ahora añade la mezcla de ingredientes secos y vuelve a remover hasta que no queden partes secas. Cuando tenga un aspecto más o menos homogéneo, añade la goma xantana. Remueve con cuidado al comienzo para que no se disperse en el aire. Cuando la veas bien repartida, comienza a amasar con la mano. Vas a ver que la masa no se pega demasiado. Rasca si es necesario la masa que quede en los bordes y sigue amasando bien hasta que el aspecto sea homogéneo. Y termina de amasar sobre la mesa. Pero fíjate que ya no estiro tanto la masa. Más bien voy presionando hasta que la superficie tiene un aspecto liso y continuo. Ahora llega el momento de dividir la masa en 3 partes. Y lo mejor es pesarlas. La primera debe pesar unos 200 gramos. La segunda 300. Y la última unos 400. Una vez que tenemos las porciones hechas, ponemos aparte las que no vamos a estirar y las cubrimos para que no se sequen. Yo voy a estirar sobre un pliego de papel de hornear reutilizable ligeramente engrasado, porque me permite girar la masa sin tener que despegarla constantemente de la mesa y porque es más fácil después levantarla o cambiarla de sitio. Comienza con la porción más grande. Estírala hasta que tenga algo menos de medio centímetro de grosor. Puede remeter hacia adentro los bordes irregulares y estirar de nuevo. Ahora que la tengo, voy a pasarla al papel con que ir al horno, ya que quiero usar el papel reutilizable de nuevo. No tiene otra finalidad este cambio. Cubre para que la masa no se seque y coloca sobre una bandeja de horno. Comienza a estirar la porción mediana. Estira la masa hasta que tenga la misma proporción que la anterior, pero que sobre un borde de 2 centímetros alrededor, ya que tiene que cubrir los bordes del relleno, que tendrá unos 2 centímetros de grosor. Esta tapa la voy a pasar a un trozo de film plástico. Por último voy a estirar la porción pequeña, con la que haré el enrejado. Esta debe tener el largo de la anterior y de ancho la mitad o un poco más. Una vez que la tengas, comienza a hacer cortes de forma que al comenzar una fila nueva, el centro de cada corte coincida con el centro del espacio entre los cortes de la fila anterior.
Si lo haces como yo sobre el papel de horno reutilizable, ve con cuidado de no cortar el papel. Y una cosa más, cuanto más largos los cortes, más se estira la masa. A mí me ha pasado hoy lo contrario. He hecho los cortes algo pequeños y después veréis que se me ha quedado el enrejado algo corto de ancho. Cuando lo tengas, llega el momento de abrirlo. Ve con cuidado, aunque es normal que alguna que otra zona se rasgue un poco. Cuando lo tengas, cubre con la capa de masa que servirá después de tapa. Presiona con delicadeza para que se peguen, pero que no se aplaste el enrejado. Llega el momento de rellenar el hornazo. Comienza colocando el lomo de forma que quede 1,5 centímetros o 2 en el borde. Adapto las lonchas para que se cubran bien los huecos. Y como vivo en Berlín y aquí no se consigue lomo adobado, como ves, simplemente voy a espolvorear pimentón ahumado sin gluten. Voy a seguir cubriendo con el jamón. Y voy a terminar con las rodajas de chorizo. Poniéndolo encima de todo, se reparte su grasa mejor por todo el relleno. Ahora llega el momento de cubrir con la tapa. Céntrala bien y comienza a sellar los bordes. Cuando lo tengas, recorta el excedente y termina de cerrar bien. Cubre con film plástico. Puedes reutilizar el mismo que has usado antes. Y deja reposar una media hora. Transcurrido ese tiempo, comienza a calentar el horno a 190 grados. Pincela la superficie con el huevo que había sobrado, asegurándote de pincelar también los huecos. Y pincha la superficie con un tenedor, para que pueda salir el vapor durante el horneado. En el momento que el horno esté bien caliente, introduce el hornazo del centro un poco hacia abajo. Hornea unos 40 minutos a 190 grados, con calor arriba y abajo. Y transcurrido ese tiempo, mira qué aspecto tiene este hornazo. Tapa y a ser posible espera un día entero antes de cortarlo. Si no puede ser, al menos hasta que esté completamente frío y haya pasado al menos una hora en el frigorífico, para que la grasa solidifique y no se salga al cortar el hornazo. Pero también porque la masa debe absorber la humedad que transpira el relleno. Recién hecho, un hornazo resulta algo seco. Y mira cómo queda por dentro una vez que ha reposado. La masa tiene ligera estructura de pan y el relleno queda bien jugoso. Lo dicho, está en su punto óptimo un día después de hecho. Y bien tapado y guardado en el frigorífico, está igual de rico 2 días después. Atempéralo, eso sí, al menos 1 hora antes de comerlo. Y nada más por hoy. Yo me voy a tomar un buen trozo y espero que disfrutéis de este lunes de aguas con un buen hornazo sin gluten. Un saludo a todos.